Muy buenos días a todos y bienvenidos. En la clase de hoy daremos inicio a la unidad 4 de biocatálisis. Hablaremos de un grupo muy especial de proteínas que son las enzimas. Este tema resulta de gran importancia en la bioquímica por dos motivos. En primer lugar, porque las enzimas y la catálisis enzimática representa el ejemplo más fantástico de lo que pueden llegar a ser las proteínas en virtud de su estructura terciaria, de su plegamiento. Por otra parte, los conocimientos de catálisis enzimática, conjuntamente con los de bioenergética, nos permitirán comprender en profundidad las reacciones del metabolismo. Estas clases las desarrollaremos conjuntamente el doctor Esteban Ferro y quien les habla, la doctora Gilda Bierzi. Lo haremos en una secuencia de varias sesiones, de la cual esta es la primera, y vamos a iniciar hablando de algunas cuestiones fundamentales acerca de la catálisis enzimática. Empezaremos con el concepto de lo que son enzimas y una breve revisión histórica. Haremos también una breve revisión de conceptos fundamentales de cinética enzimática. Posteriormente hablaremos de las características de la catálisis biológica y la estructura de las enzimas. El estudio de la enzimología se remonta a los orígenes de la bioquímica misma. Ambas disciplinas evolucionaron juntas a partir de las investigaciones en el siglo XIX sobre las reacciones de fermentación y digestión. Inicialmente, la incapacidad de reproducir la mayoría de las reacciones bioquímicas en el laboratorio llevó a Louis Pasteur y otros a suponer que los sistemas vivos estaban dotados de un tipo de fuerza vital que les permitía evadir las leyes de la naturaleza que gobernaban a la materia inanimada. Sin embargo, posteriormente, Justus von Liebig, en 1842, propuso que en realidad los procesos biológicos estaban causados por un cierto tipo de sustancias químicas a las cuales él llamó fermentos. El término enzima fue acuñado por primera vez por Wilhelm Kuhn en 1878. La palabra enzima deriva del griego enzyme, que hace alusión a las levaduras, refiriéndose justamente a las enzimas presentes en células de levadura que eran capaces de realizar el proceso de fermentación. Posteriormente, en 1897, Edward Buchner demostró la capacidad de un extracto acelular de levadura de producir la reacción de fermentación, es decir, la síntesis de etanol a partir de glucosa. A partir de entonces, pasaría mucho tiempo para que se descubriera la naturaleza proteica de las enzimas. Este hecho ocurrió en 1926, cuando James Summer cristalizó la ureasa, que es una enzima presente en los frijoles, un cierto tipo de porotos, que cataliza la hidrólisis de la urea a amoníaco y dióxido de carbono. Posteriormente demostró que los cristales estaban formados por una proteína. A continuación, haremos algunos detalles acerca de este descubrimiento. La capacidad de catalizar reacciones, de acelerar reacciones, es en entes biológicos. Pero la primer enzima que fue cristalizada y para la cual de manera indiscutible pudo reconocerse la naturaleza proteica es ureasa. Ureasa es una enzima que facilita la descomposición de urea en dióxido de carbono y amoníaco. Fue aislada por James Summer en un trabajo publicado en 1926, utilizando como fuente unas semillas de una leguminosa conocida en Estados Unidos como jack bean, Canavalia ensiformis, que constituye una
variedad de semilla leguminosa parecida a una alubia grande. Y pudieron constatar que a medida que se purificaba el precipitado de proteína hasta llegar a unos cristales que se muestran aquí procedente de la publicación original de Sumner, vieron que la actividad específica iba aumentando, entendiendo de esa manera que efectivamente se estaban aproximando a una proteína, o mejor dicho, a una enzima pura. Este trabajo determina de manera inequívoca que la actividad enzimática está asociada estructuralmente a un componente de naturaleza proteica. A partir de entonces, se ha demostrado que prácticamente la totalidad de las reacciones del metabolismo son catalizadas por proteínas enzimáticas. En las últimas décadas, se han aislado cientos de proteínas con actividad enzimática, se ha dilucidado su estructura y las reacciones que catalizan. Ahora bien, ¿qué son las enzimas? Podemos decir que las enzimas son proteínas especializadas que aumentan la velocidad de las reacciones bioquímicas sin experimentar cambios en el proceso. Se consideran, por tanto, catalizadores biológicos. También podemos decir que las enzimas son macromoléculas catalíticas. Ahora, para entender un poco mejor esto de la catálisis, remontémonos a algunos conceptos fundamentales sobre las reacciones químicas. Recordemos que finalmente todas las reacciones catalizadas por enzimas son de hecho reacciones químicas, por tanto no escapan a las leyes que rigen estas reacciones. Haremos entonces una breve revisión de algunos conceptos fundamentales de la cinética química. Si estudiamos, por ejemplo, una reacción como la que vemos en la imagen, donde un compuesto AB reacciona con un compuesto C para dar finalmente como producto dos compuestos, un compuesto A y un compuesto BC, podemos ver que para que esta reacción tenga lugar, debe inicialmente romperse el enlace existente entre A y B y formarse un nuevo enlace entre B y C. En este proceso, para pasar de reactivos a productos, debe pasarse por un estado intermedio en el cual el enlace entre A y B se está rompiendo y al mismo tiempo se está formando un nuevo enlace entre B y C. Este estado intermedio es lo que se conoce como estado de transición. Y este estado de transición generalmente es un estado bastante tensionado, bastante, por decirlo de alguna manera, bastante incómodo para una molécula. Es en realidad un estado de alta energía. Y para entender un poquito esto del estado de transición y por qué decimos que es un estado tenso e incómodo, imagínense, vamos a hacer una analogía. Imagínense que una persona quiere pasar de la posición de estar parado a la posición de estar acostado. La persona parada es el reactivo, la persona acostada es el producto. Claramente, ambos estados, tanto reactivos como productos, son relativamente estables, ¿verdad? La persona parada es estable y acostada también. De hecho, la persona acostada se encuentra en un estado más estable que la persona parada. Ahora, el paso de un estado a otro no puede darse directamente. Debe pasarse por una situación intermedia en que la persona no está ni parada ni acostada. Si tratamos de congelar ese momento, ese estado intermedio, podremos verificar, podemos imaginarnos que realmente es un estado bastante incómodo, bastante inestable, ¿verdad? Una persona que está en proceso, se está acostando, pero todavía no llegó a acostarse, está en un estado altamente inestable. Ese es un estado de alta energía. Ese es el estado de transición. Pues bien, todas las reacciones químicas tienen un estado de transición que es el estado intermedio entre los reactivos y los productos. Y generalmente este estado de transición es un estado altamente inestable, altamente energético. Y esto constituye una barrera para las reacciones químicas. Este estado de transición, que es un estado de alta energía,
es lo que determina que la mayoría de las reacciones sean muy lentas en las condiciones normales. Ahora, para que una reacción química como la que se muestra tenga lugar, deben darse varias condiciones. En primer lugar, debe haber contacto entre los reactivos, o sea, la molécula AB debe encontrarse con la especie C para poder reaccionar. Eso es obvio, ¿verdad? Debe darse un choque. De hecho, en cinética y química estudiamos la teoría de las colisiones, ¿verdad? Que lo que dice nada más es que las especies reaccionantes deben colisionar entre sí, deben chocar entre sí para que la reacción tenga lugar. Ahora, esos choques no son suficientes. El choque o la colisión debe darse con una energía suficiente. ¿Energía suficiente para qué? Energía suficiente para poder alcanzar este estado de transición, que es la condición fundamental para pasar de reactivo a producto. Entonces, el choque, la interacción entre las especies reaccionantes debe darse con suficiente energía. Vamos a ver después que podemos ayudar, por ejemplo, a aumentar la energía de los choques aumentando la temperatura. Por eso generalmente las reacciones se aceleran cuando la temperatura aumenta. Y otra condición que debe darse en muchos casos, sobre todo en reacciones entre compuestos orgánicos, es que las especies reaccionantes deben chocar con una orientación adecuada. Esto se explica porque la mayoría de los compuestos orgánicos, las moléculas grandes, son asimétricas, es decir, tienen un lado. No pueden chocar de cualquier manera, sino en la orientación adecuada para que la reacción tenga lugar. Si representamos el cambio de energía libre que se da en una reacción química, por ejemplo en la reacción anterior, podremos verificar de que casi en todas las reacciones químicas hay un cambio de energía libre entre los reactivos y productos. Es decir, durante la reacción, la sustancia reaccionante puede pasar a un estado de menor energía, o sea, el producto puede tener menor energía que los reactivos, o a la inversa. Entonces, si graficamos cómo se da ese cambio de energía libre en el curso de una reacción, podemos ver, por ejemplo, que en el caso anterior, las sustancias reaccionantes, o sea, la sustancia A, B y C, se encuentran en un estado inicial de energía y los productos se encuentran en un nivel de energía libre inferior. Entonces, el primer valor sería la energía libre de las sustancias reaccionantes y el que vemos abajo sería el nivel de energía libre de los productos. Si queremos saber el cambio de energía libre que acompaña a este proceso, haríamos la diferencia entre G de los productos, o sea, energía libre final, menos la energía libre inicial. Eso nos da la delta G del proceso. Como el valor de G final es menor que el valor de G inicial, entonces el valor de la delta G en este caso sería negativa. Es decir, estamos hablando de una reacción exergónica. Esta reacción transcurre con liberación de energía. Para entender un poquito lo que es un proceso exergónico, podemos imaginarnos cuando un objeto cae al suelo, ¿verdad? Si el reactivo es el objeto a una altura X y el producto es el objeto a nivel del suelo, entonces la caída del objeto es un proceso que transcurre con liberación de energía, es decir, ese es un proceso exergónico. Pues bien, análogamente hay reacciones químicas en las cuales el paso de reactivo a producto implica una caída en el nivel de energía potencial, en el nivel de energía libre. Entonces, hay una liberación de energía, esto es un valor de delta G negativo. Por lo general, así como la caída de un objeto es un proceso totalmente espontáneo, favorable termodinámicamente, las reacciones exergónicas también son favorables. Es decir, las reacciones que transcurren con liberación de energía son termodinámicamente favorables. Este es un concepto que debe resultarles ya familiar. Ahora, si nosotros analizamos el camino recorrido para pasar de reactivos a productos, podemos ver que en realidad este paso de reactivos a productos no transcurre en forma directa, sino a través de un camino en el cual las sustancias reaccionantes deben ir aumentando progresivamente su energía
hasta alcanzar un pico máximo que corresponde a el estado de transición. Como habíamos dicho, es un estado altamente inestable, intermedio, por el cual deben pasar las sustancias reaccionantes para convertirse en el producto. ¿Sí? Entonces, para alcanzar este estado de transición, las sustancias reaccionantes deben alcanzar cierto nivel de energía, que es lo que conocemos como energía de activación. Esta energía de activación actúa como una barrera energética y cuanto más alto es el valor de la energía de activación, menor el número de moléculas que alcanzan esta energía en la unidad de tiempo. Por tanto, más lenta será la reacción. Entonces, valores grandes de energía de activación dan reacciones lentas. Cuanto menor es la energía de activación, más rápida será la reacción. Ahora representamos el diagrama de energía en una reacción química endergónica, es decir, una reacción con delta G positiva. Imagínense ahora que tenemos el objeto en el suelo y queremos elevarlo a cierta altura. El sentido común nos dice que este será un proceso no favorable, no espontáneo. Bueno, extrapolemos ahora ese concepto a la reacción química mencionada. Entonces, esta sería la energía libre, el valor de energía libre de los reactivos, las especies reaccionantes, que son A, B y C, por una parte, y este sería el valor de la energía libre de los productos, A más BC. Entonces, la diferencia de energía libre, es decir, G final o G de los productos menos G de los reactivos, es el valor de delta G de esta reacción. En este caso, como el valor de G de los productos sería mayor que el de los reactivos, entonces el valor de delta G de la reacción es positiva. Una reacción con delta G positiva es una reacción no favorable termodinámicamente, no espontánea, es decir, se le debe dar energía para que el proceso ocurra. Bien, de la misma manera que en el caso de las reacciones exergónicas, también en este caso las sustancias reaccionantes deben seguir un trayecto para alcanzar primeramente el estado de transición para luego llegar a lo que es el producto de la reacción. Fíjense que este estado de transición corresponde a un pico de energía, es decir, un nivel alto de energía que debe alcanzarse para luego formar el producto. La energía necesaria para alcanzar el estado de transición es lo que se conoce como energía de activación. Como decíamos antes, a mayor valor de energía de activación, más lenta será la reacción. Fíjense que hay una diferencia entre el valor de delta G y el valor de energía de activación. El valor de delta G es la diferencia entre los estados final e inicial, es decir, la diferencia entre la energía libre de los productos y los reactivos, que nada tiene que ver con el camino recorrido. El valor de la energía de activación es nada más que la energía necesaria para alcanzar el estado de transición. Bien, podríamos preguntarnos qué tiene que ver todo lo que acabamos de explicar con las enzimas. Pues bien, habíamos mencionado que las enzimas son catalizadores biológicos. Entonces, ¿qué es lo que hace un catalizador? Conceptualmente sabemos que los catalizadores aceleran las reacciones químicas. ¿Y de qué manera? Veamos el diagrama energético de una reacción no catalizada. Si nos fijamos en la curva energética, podemos ver que esta alcanza un pico energético muy alto que corresponde a la energía necesaria para alcanzar el estado de transición. Es decir, una reacción no catalizada tiene una energía de activación muy grande, lo cual hace que ésta sea lenta. En presencia de un catalizador, esta curva se hace mucho más pequeña, es decir, el estado energético del estado de transición es mucho menor, por tanto, la energía de activación de la reacción disminuye. Entonces, podemos afirmar que los catalizadores aceleran las reacciones químicas disminuyendo el valor de la energía de activación, sin modificar el valor de la delta G. Recordemos que la delta G es un valor
es un parámetro termodinámico que tiene que ver con el equilibrio, ¿verdad? O con el cambio neto de energía al pasar de reactivos a productos. Los catalizadores no modifican la delta G de reacción, pero sí aumentan la velocidad disminuyendo el valor de la energía de activación. Si graficamos la variación de energía libre versus la coordenada de reacción, pero ya superponiendo una reacción no catalizada que está en el trazo azul versus la reacción catalizada en el trazo rojo, para una reacción entre dos reactantes o dos reactivos A y B para dar dos productos P y Q, tendríamos la misma variación de energía libre, pero en el caso de la reacción catalizada, una menor barrera de formación del complejo del estado activado. Como decimos, en este caso, en la reacción catalizada, al tener menor necesidad de energía para llegar a este complejo del estado de transición, va a ser una reacción más rápida. Ahora podríamos preguntarnos de qué manera los catalizadores, al reducir la energía de activación, aceleran la velocidad de las reacciones químicas. Recordemos que la velocidad de una reacción depende de la constante de velocidad K y de la concentración de los reactantes. Es decir, matemáticamente, velocidad de reacción es igual a la constante K de velocidad por la concentración de los reactivos. El valor de K, la constante, depende de varios factores, entre ellos la energía de activación, la naturaleza de los reactivos y la temperatura. La relación matemática entre estos factores y la constante K está dada por la ecuación de Arrhenius, donde K es igual a la constante A por E, que es la base del logaritmo natural, elevado a la menos energía de activación sobre RT. Esta expresión matemática evidencia que la energía de activación se encuentra relacionada de manera inversa con el valor de la constante K. De manera que un valor grande de energía de activación, como ese exponente es negativo, entonces un valor grande de energía de activación significa o se traduce en un valor pequeño de K y una velocidad baja. Ahora, cuando la energía de activación tiene un valor pequeño, ese exponente negativo será también pequeño y el valor de la constante de velocidad será mayor. Entonces, a menor energía de activación, mayor velocidad. ¿Cuál es el rol que juegan los catalizadores? Los catalizadores reducen la energía de activación. Y si nos fijamos en la ecuación de Arrhenius, al disminuir la energía de activación, el valor de K aumenta. Y al aumentar el valor de K, aumentan la velocidad de reacción. Luego de haber revisado los conceptos básicos que rigen la velocidad de las reacciones químicas, estamos en condiciones de hablar de lo que es biocatálisis. La mayor parte de las reacciones metabólicas tienen valores muy elevados de energía de activación. Por tanto, son extremadamente lentas en las condiciones celulares. Esta situación sería incompatible con la vida. Por tanto, estas reacciones solamente son posibles in vivo gracias a las enzimas. Entonces, podemos deducir a partir de esto que sin las enzimas la vida sería imposible, puesto que todas las reacciones que sustentan los procesos vitales serían extremadamente lentas. Entonces, las enzimas son fundamentales para la vida. ¿Por qué hay una barrera energética que hace que las reacciones sean más lentas? Y aquí hay un ejemplo, está extraído del texto de Ferrier, que es muy interesante. Vamos a ponernos en esta situación. Hay un niño que tiene un suéter, un abrigo, que tiene que ser retirado. Representa el estado inicial del sustrato. No se lo puede quitar, está incómodo, pero viene una persona mayor
estira sus brazos, ahora forma un complejo catalizador sustrato. Vamos a suponer que la persona mayor es una enzima y aquí tenemos al sustrato que va a ser ayudado, va a formar algo más complejo, que es el complejo enzima-sustrato. Hay que hacer un esfuerzo para retirar el abrigo, eso quiere decir alcanzamos el estado de transición, y luego se retira la enzima y el niño vuelve a un estado más cómodo. Esto puesto de una manera más académica, podríamos decir que la formación del estado de transición implica que se estén formando y rompiendo enlaces simultáneamente para llegar a un estado más tensionado, por tanto es un estado más energético. Eso implica que hay que aportar energía desde fuera para alcanzar ese estado de transición. Un catalizador, como en nuestro caso son las enzimas, permiten superar ese estado de transición con mayor facilidad, es decir, con menor demanda de energía. En resumen, podemos decir que un catalizador, como son las enzimas, facilitan llegar a formar ese estado de transición y permitir la evolución favorable hacia los productos. Ya hemos mencionado que las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Cuáles son sus características? El 99%, por no decir el 100%, de las enzimas son proteínas globulares. En las últimas décadas se han descubierto algunas moléculas de RNA con actividad catalítica. No obstante, para fines prácticos podemos decir que todas las enzimas son proteínas globulares. Al igual que todas las proteínas globulares, poseen un exterior de carácter hidrófilo que las hace solubles en agua. En el exterior de una proteína globular predominan aminoácidos o residuos de aminoácidos polares o cargados. Generalmente en la parte interior de la proteína plegada hay un predominio de aminoácidos de carácter apolar o hidrófobo. De hecho, sabemos que las interacciones hidrofóbicas entre los grupos R hidrófobos de una cadena polipeptídica es el factor más importante para el plegamiento de una proteína globular. Las enzimas son sensibles al calor, a pHs extremos, iones de metales pesados, detergentes y ciertas sustancias químicas. Esta sensibilidad de las enzimas a diversos factores ambientales responde a su carácter de proteínas globulares. Recordarán ustedes que cuando hablamos del plegamiento proteico habíamos visto que considerando los diversos factores entrópicos o entálpicos que contribuyen a la delta G del plegamiento proteico, habíamos visto que la delta G del plegamiento es ligeramente negativo, es decir, que en realidad el plegamiento de una proteína en condiciones normales es levemente favorable, por lo cual el estado nativo de una proteína representa un estado estable, pero de una estabilidad muy frágil, es decir, una estabilidad que fácilmente puede perderse y el proceso de plegamiento puede ser revertido, es decir, las proteínas globulares son fácilmente desnaturalizables, puesto que la delta G de plegamiento, la delta G negativa, es muy pequeña. Entonces, cualquier factor externo que influya, ya sea en la entalpía, en la entalpía por interacciones favorables o en la entropía por el efecto hidrófobo, puede revertir el proceso de plegamiento y hacer que la delta G se haga positiva, por tanto llevar a una desnaturalización de la proteína globular. Entonces, esto puede darse, por ejemplo, al aumentar la temperatura, ¿sí? El aumento de temperatura aumenta la influencia de la entropía conformacional, haciendo que la delta G de plegamiento sea positiva. Los pH extremos, un pH muy bajo
o muy alto puede alterar el estado de protonación de ciertos residuos, rompiendo algunas interacciones carga-carga o formando otras nuevas, lo cual afectaría al factor entálpico, es decir, se reduciría la delta H negativa debido a interacciones favorables en este caso. Los iones de metales pesados pueden afectar ciertos puentes disulfuro que estarían estabilizando la estructura nativa. En el caso de los detergentes, como son sustancias tensioactivas, interfieren con las interacciones hidrófobas que estabilizan el plegamiento de la proteína, por lo cual la proteína tiende a desnaturalizarse. Entonces, debemos recordar siempre que las enzimas son proteínas globulares y por este hecho son muy sensibles a los cambios en diversos factores ambientales. Las enzimas pueden ser monoméricas u oligoméricas, es decir, pueden estar formadas por una sola cadena polipeptídica o varias. Por lo general, sabemos que el 50% de las proteínas humanas tiene un tamaño o un peso entre 30 y 50 kilodaltons. Solo entre 3 a 5% de las proteínas tienen un peso mayor a 80 kilodaltons. Por lo general, las enzimas monoméricas tienen un rango de peso que va entre 12 y 20 hasta 100 kilodaltons aproximadamente. Aquellas enzimas monoméricas de gran tamaño, con un peso mayor a 80 kilodaltons, por lo general son enzimas multifuncionales. Las enzimas multifuncionales son aquellas que pueden realizar varias acciones catalíticas. ¿Cuál es la diferencia entre enzimas multifuncionales y complejos multienzimáticos? Bueno, en primer lugar debemos mencionar que en ambos casos se trata de enzimas que catalizan más de una reacción, es decir, tienen más de una acción catalítica. Las enzimas multifuncionales catalizan más de una reacción, pero poseen una sola cadena polipeptídica, es decir, proceden de la expresión de un solo gen. Mientras que en el caso de los complejos multienzimáticos, proceden de la expresión de varios genes, es decir, se trata de dos o más cadenas polipeptídicas con acción catalítica que se asocian para actuar en conjunto. Entonces, las enzimas multifuncionales en realidad son proteínas monoméricas con varios sitios activos, pueden ser por ejemplo varios dominios que tienen acciones catalíticas diferentes, pero en una sola cadena, mientras que los complejos multienzimáticos están dados por varias cadenas polipeptídicas, o sea, dos o más, cada una de las cuales realiza una acción catalítica. El ejemplo típico de enzima multifuncional es la ácido graso sintasa. En realidad, la ácido graso sintasa es una proteína dimérica, homodimérica, porque tiene dos subunidades iguales, pero cada una de estas subunidades en sí tiene varios dominios, cada uno de los cuales cataliza una reacción diferente, es decir, cada cadena polipeptídica que compone la ácido graso sintasa es una enzima multifuncional. Un ejemplo de complejo multienzimático es el de la piruvato deshidrogenasa, que posee varias copias de tres proteínas diferentes, E1, E2 y E3. Llegado el momento, hablaremos con más detalle de estas enzimas y complejos multienzimáticos. Otras características de las enzimas son macromoléculas de gran complejidad, ya dijimos que son proteínas globulares, y esta complejidad y tamaño es lo que condiciona su función catalítica y su gran especificidad. Las enzimas son específicas. Estas poseen un sitio activo formado por un pliegue de la proteína, es decir, cuando la proteína se pliega, deja como unos huecos o unos sitios, ¿verdad? Y uno de estos es lo que llamamos el sitio activo. A su vez, este sitio activo comprende el sitio de unión, que es donde va a fijarse el sustrato, y un sitio catalítico, que es el que se encarga de catalizar la reacción. Las enzimas se unen a un sustrato específico
y forman con él un complejo enzima-sustrato. Es decir, hay una unión entre la enzima y el sustrato para formar un complejo enzima-sustrato. Las enzimas aceleran las reacciones sin modificar el valor de la delta G ni tampoco la constante de equilibrio. De hecho, como habíamos mencionado en diapositivas anteriores, las enzimas lo único que hacen es reducir la energía de activación, acelerando entonces la velocidad de la misma. Sin embargo, no modifican la diferencia energética entre los estados final e inicial, que es la delta G. Y dado que la delta G está relacionada con la constante de equilibrio, tampoco entonces modificarán el valor de esta constante. Tampoco modifican la posición del equilibrio, es decir, las enzimas no pueden hacer que una reacción no favorable se vuelva favorable o viceversa. Solamente permiten que el equilibrio se alcance más rápido si este es posible. Por otra parte, es importante recordar que la enzima no sufre cambio neto como resultado de la catálisis. Es decir, la enzima puede sufrir ciertos cambios o modificaciones durante la reacción, pero una vez finalizada la misma, esta se libera con la estructura intacta. Algunas enzimas requieren la presencia de un cofactor. Los cofactores pueden ser en algunos casos iones metálicos y en otros son pequeñas moléculas orgánicas que se unen a la enzima, en algunos casos se unen fuertemente, en otros débilmente, pero son esenciales para la catálisis. A la proteína sin el cofactor se le conoce como apoenzima, es decir, sería la enzima incompleta. Cuando la apoenzima se une al cofactor, resulta entonces la holoenzima, es decir, la holoenzima es la enzima completa. Es importante recordar que no todas las enzimas utilizan un cofactor, pero para aquellas que lo necesitan, el cofactor resulta indispensable para la acción catalítica. En esta figura se puede observar lo que sería la estructura general de una holoenzima. Por supuesto es un modelo. En verde se observa lo que sería la apoenzima, se la ve como es la proteína plegada, pero se la ve como una proteína incompleta, como que le falta algo, que se puede unir a un cofactor o coenzima, y una vez que este cofactor se une a su sitio específico dentro de la enzima, entonces se genera el sitio para la unión del sustrato. Esto se da en algunos casos en enzimas que precisan de un cofactor. Hay otras enzimas que no necesitan cofactor y en la misma proteína está el sitio de unión al sustrato. Veamos como ejemplo la estructura de algunas enzimas. En esta diapositiva se muestra la estructura de dos enzimas que no poseen cofactor. La primera imagen corresponde a la quimiotripsina, que es una proteasa digestiva que tiene en su sitio catalítico 3 residuos de aminoácidos que actúan conjuntamente para llevar a cabo la catálisis. Son la serina 195, la histidina 57 y el aspartato 102. Estos 3 residuos conforman un sistema de relevo de carga que es justamente el que le da el nombre a un grupo de numerosas enzimas conocidas como serinproteasas, debido a la presencia de este residuo de serina. Más adelante vamos a hablar del mecanismo catalítico de las serinproteasas. Del lado derecho podemos observar la estructura de la lisozima, que es una glicosidasa, específicamente muramidasa, porque es capaz de hidrolizar las paredes de peptidoglicano de las bacterias. Esta es una enzima monomérica que no posee cofactor y su sitio catalítico está conformado por los grupos R de un residuo de glutamato, glutamato 35, y uno de aspartato, el aspartato 42, que son los que llevan a cabo la catálisis. Ambas enzimas son monoméricas, como pueden ver.
Aquí podemos ver la estructura de dos enzimas que sí requieren de un cofactor. Del lado izquierdo podemos ver un dominio de la enzima piruvato carboxilasa, no la enzima completa, pero este permite ver cómo el cofactor de la piruvato carboxilasa, que es la biotina, se encuentra unido a la cadena polipeptídica a través del grupo R de un residuo de lisina. Entonces, las carboxilasas usan como cofactor biotina. Del lado derecho podemos ver otra enzima, que es la acil-CoA deshidrogenasa. Es una enzima oligomérica, específicamente tetramérica. Ahí dice homotetrámero, lo cual indica que las subunidades son iguales. Esta enzima tiene como cofactor al FAD. Podemos ver en la estructura al cofactor. Cuando hablamos de catalizadores, podemos diferenciar dos tipos de catálisis: la catálisis homogénea y la catálisis heterogénea. Esto tiene que ver con la fase en la cual se produce la catálisis. Cuando hablamos de catálisis homogénea, nos estamos refiriendo a catalizadores solubles, es decir, el catalizador y los sustratos de la reacción se encuentran en una misma fase, disueltos en una misma fase. Sería, por ejemplo, cuando hacemos una hidrólisis catalizada por el ácido clorhídrico, ¿verdad? En la catálisis homogénea tiene una ventaja, que es la alta difusibilidad del catalizador, es decir, como el catalizador está disuelto, entonces es altamente difusible y esto, digamos que le da rapidez al proceso. Por otra parte, tiene la desventaja de la baja especificidad. Como el catalizador es una molécula pequeña, altamente difusible, no es muy específico, es decir, que puede actuar casi sobre cualquier sustrato y catalizar diferentes reacciones. En el caso de la catálisis heterogénea, nos referimos a catalizadores que no se encuentran disueltos en la fase del sustrato, digamos. Entonces se dan dos fases. Generalmente son, digamos, especies de mayor tamaño o que están en otro estado físico, ¿verdad? Y esta tiene la desventaja de que justamente como el catalizador no se encuentra en la misma fase, hay una baja difusibilidad, lo cual interfiere con la interacción entre el catalizador y el sustrato. Y por otra parte, tiene la ventaja de ser altamente específico, ¿verdad? Por el hecho de estar en fases diferentes, en general los catalizadores heterogéneos son más específicos. Bien, ¿cómo afecta esto a las enzimas? La acción catalítica de las enzimas puede considerarse como un tipo de catálisis microheterogénea. ¿Por qué le damos este nombre? Porque combina las ventajas de ambos tipos de catálisis. Por un lado, la alta difusibilidad que caracteriza a la catálisis homogénea y por el otro, la gran especificidad que caracteriza a la catálisis heterogénea. Esto se debe a que en realidad las enzimas son proteínas globulares solubles, es decir, actúan en disolución, lo cual hace que en parte sea presente la difusibilidad de la catálisis homogénea, pero por otra parte son macromoléculas, no forman disoluciones verdaderas, sino soluciones coloidales. Y el gran tamaño y complejidad que caracteriza la estructura terciaria de las proteínas enzimáticas es lo que les confiere su gran especificidad. Si comparamos las enzimas con otros catalizadores, es decir, con los catalizadores químicos, podremos verificar que en realidad las enzimas son mucho más eficientes al acelerar la velocidad de las reacciones químicas. En primer lugar, las enzimas aumentan mucho más la velocidad de las reacciones que otros catalizadores, en el orden de 10 a la 8 a 10 a la 12 veces la velocidad de la reacción no catalizada. Si observamos este gráfico, podemos ver que la cantidad de producto formado en la unidad de tiempo es mucho mayor en una reacción en presencia de una enzima que en ausencia de la misma.
Otra diferencia es que las enzimas, a diferencia de los catalizadores químicos, son activas en condiciones suaves. Por lo general, los catalizadores químicos requieren de temperaturas muy altas o pHs extremos para que la reacción se acelere adecuadamente. Sin embargo, las enzimas son activas en condiciones de temperatura cercana a la fisiológica, entre 20 a 40 grados, y pH generalmente cercano al neutro. Esto en parte radica justamente en la gran eficiencia de las enzimas al acelerar las reacciones, que no necesitan de condiciones extremas para lograrlo. Y por otra parte, las enzimas son proteínas globulares y sabemos que las proteínas con estructura terciaria son muy sensibles a las condiciones externas que podrían llevar a su desnaturalización. Otra diferencia muy importante entre las enzimas y los catalizadores químicos es la alta especificidad que presentan las enzimas, en algunos casos llegando incluso a la estereoespecificidad, es decir, a la capacidad de reconocer entre isómeros ópticos, entre estereoisómeros. Esta especificidad se refiere tanto al sustrato, es decir, a la capacidad de reconocer un sustrato específico, como también a la especificidad de reacción. Y por último, otra característica diferencial de las enzimas en relación a catalizadores químicos es su capacidad de regulación. A continuación, daremos algunos detalles en relación a estos aspectos mencionados. ¿Por qué las enzimas aumentan tanto la velocidad? Porque éstas interaccionan químicamente con el sustrato y estabilizan el estado de transición, disminuyendo la energía de activación. Habíamos visto que la acción de los catalizadores consiste en disminuir la energía de activación necesaria para alcanzar el estado de transición. Pues bien, todos los catalizadores hacen lo mismo. Sin embargo, las enzimas son capaces de unirse químicamente al sustrato, formando un complejo enzima-sustrato, con el sustrato en su estado de transición, que es menos energético que el estado de transición del sustrato cuando no está unido a la enzima. Recordemos la imagen del niño que debía sacarse el pullover y la madre que le ayudaba, ¿verdad? Ese estado intermedio en que el niño se está retirando el suéter, ese es el estado de transición, es un estado altamente inestable y energético, que tal vez no podría alcanzarse sin la ayuda de la madre que viene a retirarle el suéter. Entonces, la madre sería la enzima, ¿verdad?, que permite estabilizar el estado de transición, logrando que el proceso, o en este caso la reacción, tenga lugar. Entonces, por un lado, esa capacidad de interaccionar químicamente con el sustrato y estabilizar el estado de transición. Otro aspecto importante es que las enzimas se fijan al sustrato, evitando su difusión. De esta forma, para fines prácticos, las enzimas aumentan localmente la concentración del sustrato. Es decir, no hay un aumento real de la concentración, pero sí el sustrato se concentra más en la zona cercana a la enzima. Por eso decimos que hay un aumento de la concentración efectiva del sustrato. Cuando hablamos de condiciones moderadas de reacción, nos referimos, como ya mencionamos, a que las enzimas actúan a una temperatura relativamente cercana al medio, la temperatura fisiológica, y también a presión normal, esto debido a su gran eficiencia. Un ejemplo muy ilustrativo de esta característica de las enzimas es el proceso de fijación biológica del nitrógeno. Este es un proceso llevado a cabo por las llamadas bacterias fijadoras de nitrógeno del suelo, que es la reacción entre el nitrógeno gaseoso con 3 moléculas de hidrógeno para dar 2 moléculas de amoníaco. Es un proceso que ustedes ya lo conocen, lo habrán estudiado en biología. Las bacterias fijadoras de nitrógeno hacen esta reacción a una temperatura de 20 grados y una atmósfera de presión.
Sin embargo, para realizar esta misma reacción en la industria, esta debe realizarse a una temperatura de 200 grados y 500 atmósferas de presión. Entonces, esto demuestra la gran eficiencia de las enzimas para catalizar, para acelerar una reacción en condiciones suaves. ¿Por qué decimos que las enzimas presentan alta especificidad? Bien, como ya lo habíamos mencionado, la capacidad de selección de un sustrato específico viene asociada al gran tamaño de las enzimas y su complejidad estructural. A mayor tamaño, mayor especificidad. Esto generalmente se cumple. Sabemos que para que una proteína adopte una estructura terciaria debe tener una cierta longitud, un cierto número de residuos, ¿verdad? La cadena polipeptídica se va plegando sobre sí misma, generando diferentes sitios o huecos que pueden reconocer a un sustrato específico o realizar una reacción específica. Entonces, cuanto mayor es la longitud de la cadena polipeptídica, hay mayores posibilidades en el plegamiento y esto permite que la proteína, la enzima, en su estado nativo, sea más específica, tanto en cuanto al sustrato que reconoce como a la reacción catalizada. Algunas enzimas son poco específicas y otras altamente específicas. Y esto generalmente está adecuado a la función que estas enzimas realizan. Por ejemplo, en el caso de las enzimas digestivas, estas no deben ser muy específicas porque de lo contrario necesitaríamos una enzima para cada tipo de alimento que consumimos, ¿verdad? Entonces, en general, las enzimas digestivas tienen una baja especificidad. Aquí nos da como ejemplo la carboxipeptidasa pancreática, ¿verdad? Tenemos unas pocas enzimas digestivas que son capaces de hidrolizar todas las proteínas diferentes o todos los lípidos diferentes, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de una especificidad moderada, por decirlo de alguna manera. Hay otras enzimas que son altamente específicas, muchas, entre ellas las glicosidasas digestivas, por ejemplo, la amilasa pancreática es capaz de digerir el enlace glicosídico alfa 1,4 del almidón, pero no el enlace beta 1,4 de la celulosa. Fíjense que en este caso la diferencia es una cuestión nada más que de la orientación del OH, ¿verdad? Es una situación de isomería espacial, pero la enzima es lo suficientemente específica para reconocer esa diferencia. De hecho, si esto no fuera así, podríamos alimentarnos de celulosa, de papel, ¿verdad? Otro aspecto muy importante y que le confiere a las enzimas una gran importancia, digamos, en la regulación de los procesos biológicos es justamente su capacidad de modulación o de regulación. Las enzimas, como parte de su estructura terciaria, poseen sitios específicos de unión para moléculas que pueden modificar la actividad enzimática, es decir, activadores e inhibidores enzimáticos. Veremos algunos ejemplos que pueden ilustrar las diferencias de las enzimas en cuanto a su especificidad. En esta diapositiva se muestra la reacción catalizada por la fumarasa, que es una enzima que cataliza la hidratación del fumarato para dar malato. Fíjense que esta enzima es capaz de reconocer, por un lado, el fumarato, que es el isómero trans, y no a su isómero cis, que sería el maleato, es decir, es altamente específica por el sustrato, e incluso va a formar siempre L-malato y no D-malato. Entonces, se puede considerar que esta enzima es altamente específica, llegando al grado de la estereoespecificidad. Otra enzima que presenta estas características es la lactato deshidrogenasa. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa animal reduce el piruvato a L-lactato, mientras que la enzima equivalente en las bacterias lo reduce al D-lactato.
Algunas enzimas presentan baja especificidad o una especificidad relativa. Por ejemplo, esto se da en el caso de las esterasas. Las esterasas son capaces de hidrolizar cualquier tipo de ésteres. Otro ejemplo de una enzima con especificidad relativa, ya como les había comentado, ¿verdad? Es una enzima digestiva, la quimiotripsina. Básicamente la quimiotripsina cataliza la hidrólisis de las proteínas de los alimentos, es decir, hidroliza enlaces peptídicos, pero se verifica que la quimiotripsina también es capaz de hidrolizar enlaces de tipo éster. Anteriormente dijimos que la especificidad de las enzimas también se manifiesta en el tipo de reacción que catalizan. Tal es así que, habiendo disponibilidad de un mismo sustrato, este puede ser transformado por enzimas diferentes en productos diferentes, siempre y cuando estén presentes los reactivos necesarios para esa transformación y que las enzimas se encuentren en un estado de actividad producto de la regulación que permita hacerlo. Por ejemplo, glucosa 6-fosfato, un éster fosfórico de glucosa, en presencia de la enzima fosfohexosa isomerasa e iones magnesio, se isomeriza a fructosa 6-fosfato. Es decir, una isomerización de grupo funcional. Pasamos de una aldohexosa a una cetohexosa. Sin embargo, otra enzima, la fosfoglucomutasa, actuando sobre el mismo sustrato, glucosa 6-fosfato, traslada este grupo fosfato sobre el carbono 6 al carbono 1. En este ejemplo estamos manifestando que la enzima es capaz de obrar sobre un mismo sustrato acciones diferentes si cambia la naturaleza de la enzima. Es decir, enzimas diferentes sobre el mismo sustrato dan productos diferentes. Hay que considerar también que aquí va a haber influencia en las concentraciones relativas de estos sustratos, dado que no todas las enzimas tienen la misma afinidad, como veremos en presentaciones posteriores. Este comportamiento de las enzimas en cuanto a su especificidad, tanto la especificidad de sustrato como de reacción, y el carácter heterogéneo de la catálisis enzimática, ha llevado a postular la existencia de un centro activo en la molécula de la enzima capaz de fijar específicamente al sustrato y transformarlo catalíticamente. Entonces, para esquematizar un poco todas estas ideas, ¿verdad? Veremos un mapa conceptual en el cual la estructura primaria de la enzima condiciona su plegamiento, la adopción de patrones estructurales y una estructura terciaria que caracteriza a su conformación nativa. Como parte de esta estructura terciaria se generan diferentes sitios o huecos. Uno de ellos es el sitio de unión, que es un hueco que presenta un tamaño, forma, carga y polaridad definidos por los grupos R que conforman ese hueco. Las características de este sitio de unión es lo que le confiere a la enzima la especificidad por el sustrato. Por otra parte, cercanamente al sitio de unión se genera un sitio catalítico. En este sitio catalítico se encuentran los grupos R de aminoácidos que son capaces de participar en la catálisis. En algunos casos, en este mismo sitio también se alojan los cofactores. Las características de este sitio catalítico es lo que le confiere a la enzima la especificidad de reacción. Y finalmente, en algunas enzimas existe también un sitio regulatorio. Este sitio regulatorio está dado por grupos R de aminoácidos que son sensibles a la acción de moléculas reguladoras o incluso de la acción de otras enzimas. Esto es lo que permite que las enzimas sean regulables. Es lo que le confiere
su capacidad de ser reguladas. Entonces, podemos concluir que la estructura tridimensional de las enzimas es lo que genera este sitio de unión que le confiere su especificidad. Le permite incluso reconocer centros proquirales transformando de manera asimétrica sustratos simétricos. El caso que habíamos visto antes, por ejemplo, de la conversión de piruvato, que es aquiral, en L o D lactato, que es un producto quiral. Entonces, la enzima reconoce centros que no son quirales, pero que generarán un producto quiral. La especificidad por los sustratos está muy relacionada con la estructura de la enzima porque define a través del tamaño, la polaridad y la carga el tipo de sustrato que se va a unir y con qué orientación lo va a hacer. Un ejemplo muy bueno para esto nos lo ofrecen 3 enzimas de la misma familia de las proteasas de serina, por lo tanto tienen el mismo tipo de residuos en los sitios catalíticos, pero tienen distintas especificidades. Quimotripsina reconoce un sitio de corte donde hay aminoácidos voluminosos, hidrófobos, y podemos ver que tiene un sitio de unión de sustrato bastante grande, donde a la entrada y en el fondo tenemos residuos pequeños, por lo tanto permite que se aproxime a un residuo voluminoso. Tripsina reconoce residuos básicos como arginina y lisina, y en el fondo de ese sitio de reconocimiento tiene aspartato, cuya carga negativa atrae a la carga positiva de la lisina, del amino epsilon de la lisina o del grupo guanidinio de la arginina, ambos con carga positiva en condiciones fisiológicas. Y finalmente elastasa, que actúa sobre un sustrato, elastina, rico en aminoácidos pequeños, tiene un sitio de unión bastante congestionado, de manera que solo permite la proximidad de un polipéptido donde haya abundancia de residuos pequeños como alanina o glicina. Por tanto, la estructura del sitio de unión termina produciendo ese fenómeno de especificidad por los sustratos. Algunas observaciones importantes acerca de las enzimas. No es lo mismo hablar de enzima que de actividad enzimática. En algunos casos se las menciona como sinónimos, sobre todo en el laboratorio clínico, en algunos casos. Sin embargo, no son la misma cosa. La enzima se refiere a la proteína, a la molécula de proteína, mientras que actividad enzimática se refiere a la reacción catalizada. Entonces, resulta que una molécula de enzima, generalmente una enzima cataliza una reacción, pero no siempre es así. Hay veces que una misma molécula, una misma enzima, puede catalizar 2 o más reacciones diferentes. Es el caso, por ejemplo, de la fosfofructoquinasa 2 hepática, cuya reacción catalizada se muestra en rojo, fructosa 6-fosfato más ATP, para dar fructosa 2,6-bifosfato más ADP. Esta reacción cumple un importante rol regulatorio de la glicólisis. Esta enzima puede catalizar la reacción en el sentido que se muestra, o bien puede actuar como una fosfatasa, hidrolizando la fructosa 2,6-bifosfato, dando fructosa 6-fosfato más fosfato inorgánico. Fíjense que la reacción no es reversible, porque la reacción de hidrólisis del fosfato ya no genera ATP. Sin embargo, es la misma enzima que puede catalizar las dos reacciones. Entonces, cuando la enzima está fosforilada, actúa como fosfatasa, mientras que cuando está desfosforilada, actuaría como una quinasa, catalizando la reacción en el sentido que se muestra. Por otra parte, también hay que recordar que cuando hablamos de una reacción reversible, es decir, que puede ocurrir en ambos sentidos,
esa reacción reversible es causada por una sola enzima en ambos sentidos. Es decir, si la reacción es reversible es porque hay una sola enzima implicada. Y para ir finalizando, ¿cómo actúan las enzimas? Las enzimas se unen específicamente al sustrato. Recuerden que hay una unión química entre la enzima y el sustrato. Lo transforman y posteriormente lo liberan. La estructura de la enzima no sufre alteración neta en el proceso catalítico. Por tanto, las enzimas se reciclan. ¿Qué es lo que les permite a las enzimas cumplir su papel catalítico? Lo hacen gracias a una fijación estereoquímicamente complementaria del sustrato. Como dijimos, las enzimas son específicas. Y también a un tensionamiento del sustrato hasta adoptar la conformación del complejo del estado de transición. Aquí es importante recalcar que de por sí el estado de transición es un estado tensionado. Recordemos aquella figura que observamos del niño que tenía que retirarse el suéter, ¿verdad? Esa posición en la cual se estaba retirando el suéter era el estado de transición. De por sí, un estado muy inestable y tensionado. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? En ese caso, la persona que lo ayuda, era la enzima, le facilitó al niño llegar a ese estado de tensionamiento. ¿Sí? Es como que la enzima le guía al sustrato para que éste alcance su estado de transición. En ambas funciones, ya sea en la fijación del sustrato como en permitir que éste alcance el estado de transición, participan tanto las cadenas laterales de los aminoácidos como, en muchos casos, grupos o moléculas no proteicas, llamados grupos prostéticos. Estos pueden ser iones metálicos o coenzimas. Con esto damos por finalizada esta clase. En las próximas presentaciones abordaremos algunos aspectos específicos sobre la catálisis enzimática.